5 autos desconocidos de la historia automotriz. ¿Sabías de ellos? Seguro los ves y no los conoces. Por eso, hoy vamos a dar un interesante viaje por el mundo automotriz para conocer 5 autos que casi nadie conoce, pero que cambiaron las reglas del juego. Desde un deportivo americano que quiso plantar cara a Ferrari, hasta un coche eléctrico que se adelantó décadas a Tesla. Quédate hasta el final porque lo que vas a ver te va a volar la cabeza. ¡Comencemos! Número 5. Shaker Marathon A12 1975. Este auto es tan icónico que para muchos es tan neoyorquino como la Estatua de la Libertad. Pero fuera del cine y las postales, pocos conocen la increíble historia de esta máquina rodante que fue mucho más que un simple taxi. Este automóvil, un verdadero tanque con ruedas, se fabricó para una sola misión: ser indestructible. Y vaya si lo fue. El fabricante, una empresa que se especializaba en autos de alquiler y taxis, apostó por una filosofía que hoy parece de otro tiempo: la durabilidad sobre la estética. La idea no era crear un coche bonito o rápido, sino un caballito de batalla incansable que pudiera soportar las duras calles de la Gran Manzana. Este enfoque old school se tradujo en un diseño cuadrado y robusto que se mantuvo prácticamente sin cambios durante más de 2 décadas. Mientras otros fabricantes rediseñaban sus modelos cada pocos años, este coche seguía con la misma silueta, lo que le dio su sello personal. El interior era una lección de practicidad. Con un espacio inmenso, podía llevar cómodamente a 6 pasajeros, 3 adelante y 3 atrás, lo que era perfecto para familias o grupos de amigos. Y lo más importante, su construcción era tan sólida que era casi un mito. Los conductores de taxi de la época contaban historias de estos coches que superaban el 1.000.000 de millas sin mayores problemas. Una verdadera hazaña que ningún otro auto moderno podía igualar. La razón de su resistencia no estaba en la potencia, ya que la mayoría de los modelos tenían modestos motores de 6 cilindros con apenas 115 caballos. La magia estaba en la sencillez, mecánica básica y materiales resistentes que eran tan fáciles de reparar y casi imposibles de romper. Aunque es conocido como el taxi por excelencia de Nueva York, también tuvo sus versiones civiles. Estos autos, a menudo con un interior más refinado, era un símbolo de excentricidad para quienes lo compraban. Sin embargo, no hay duda de que su verdadero hogar fue la calle. Hoy en día, ver uno de estos autos rodando por las calles es como viajar en el tiempo. Son un homenaje a una época en la que los coches se hacían para durar, no solo para impresionar. Y aunque su producción terminó hace décadas, su legado perdura como el de un verdadero héroe automotriz, cumpliendo siempre con su propósito. Número 4. Kaiser Daring 1954. Si los coches tuvieran superpoderes, uno de los más divertidos sería el de esconder sus puertas. En los años 50, un atrevido diseñador llamado Howard Dodge Daring hizo precisamente eso. Este genio, que ya había dejado su huella en marcas como Packard, soñó con un vehículo tan innovador que desafiaba la lógica. ¿Para qué abrir una puerta hacia afuera si puedes deslizarla hacia adelante y ocultarla por completo en el guardafango? Este mecanismo no solo era ingenioso y futurista, sino que convertía al coche en la envidia de cualquier conductor intentando estacionar en un espacio reducido. Pero la visión de Daring iba mucho más allá de una simple puerta mágica. Quería que todo el coche fuera un manifiesto de innovación. A diferencia de los pesados tanques de acero de la época, este deportivo tenía una carrocería de fibra de vidrio, un material que hoy es común en los deportivos, pero que en ese momento era tan vanguardista como el Wi-Fi. Esta elección redujo drásticamente el peso del vehículo, dándole un aire ligero y audaz. Debajo de ese capó futurista latía un motor Willys de 6 cilindros, prometiendo una experiencia de conducción emocionante, a pesar de que algunos críticos se quejaban de que el rendimiento no estaba a la altura de su aspecto revolucionario. El coche era una joya.
Era una propuesta única en el mercado y un grito fuerte de que la industria automotriz podía atreverse a soñar. Pero la innovación a veces no es suficiente para sacar un buen producto, y eso fue justo lo que pasó con este coche. El fabricante de Kaiser Motors enfrentaba serias dificultades financieras justo cuando este deportivo estaba listo para conquistar las carreteras. Como un héroe trágico, su producción fue abruptamente detenida, convirtiendo a la mayoría de las unidades fabricadas en una rareza de coleccionista. Hoy, este auto es un verdadero tesoro, un unicornio automotriz. Sus puertas deslizantes, su ligereza y su diseño atemporal lo han inmortalizado como un ícono de los años 50, una época en la que los diseñadores no tenían miedo de experimentar. Es una pena que no hayan podido fabricar más, pero al mismo tiempo, su exclusividad lo convierte en un mito. Y aunque no haya tenido un final feliz, la verdad es que aún hoy es valorado entre los más fervientes conocedores de la industria automotriz. Número 3. AC/AC 1953. Una vez, un piloto legendario, un increíble as de las carreteras, se percató de que la fórmula perfecta para un coche ganador no existe. Ese piloto era Carroll Shelby, que a principios de los años 60 observaba con una mezcla de envidia y admiración cómo los deportivos europeos con sus motores modestos superaban a los muscle car americanos gracias a su ligereza y manejo ágil. Así que en lugar de competir contra ellos, decidió unirse a ellos. La idea era simple pero genial: injertar un poderoso corazón V8 americano en el cuerpo esbelto y liviano de un deportivo europeo. El resultado de ese experimento de Frankenauto fue uno de los coches más icónicos de todos los tiempos. Pero antes de la fama y la leyenda, hubo un detonante, una pieza clave que pocos conocen. Y ese detonante es un deportivo británico tan elegante como desconocido. Este coche de nombre tan extraño que se pronuncia Ace era el candidato perfecto. Nació en 1953 con un humilde motor de 2 litros que apenas superaba los 100 caballos. A primera vista era un deportivo más, sin embargo, su carrocería de aluminio con sus líneas clásicas y su peso pluma era el lienzo perfecto para el plan de Shelby. El chasis del AC/AC era un trabajo artesanal, una obra de arte de la ingeniería británica que priorizaba la agilidad por encima de la potencia bruta. Cuando Shelby vio el potencial de este roadster, supo que había encontrado a su alma gemela. Convenció a la compañía británica para que le vendiera los chasis sin motor, y en 1962 empezó a instalarles motores Ford V8 de 4.2 litros. El resultado fue el Shelby Cobra, el coche que revolucionó las carreras y el que hizo que el nombre de AC casi se olvidara. Irónicamente, el renacimiento del Cobra ha traído de vuelta a la vida a este clásico olvidado. Hoy, hay reproducciones modernas de este coche que le dan una segunda oportunidad para brillar y ser reconocido por su mérito. Número 2. Hispano-Alemán Castilla, 1972. En la España de los años 70, un empresario alemán con un nombre que sonaba a James Bond y el know-how de la industria tuvo una idea: fabricar un deportivo que combinara la potencia española con la agilidad europea. El hombre detrás de la marca era Ben Heiderich, un personaje tan audaz que su vida parecía una serie de televisión. Heiderich ya tenía un modelo en producción, pero su ambición lo llevó a un nivel superior. Quería un coche radicalmente deportivo y para ello contrató a Pietro Frua, un diseñador italiano de renombre mundial. El resultado fue un prototipo deslumbrante que tenía todo para ser un éxito, pero las cosas se torcieron. Demandas, líos legales y un ambiente hostil en la industria de la época ahogaron el proyecto original. Pero Heiderich no era de los que se rinden. En lugar de abandonar su sueño, buscó un atajo y lo encontró en un genio de la ingeniería, Colin Chapman, el legendario fundador de Lotus.
Ambos eran amigos y en un movimiento que desafió todas las convenciones, Heiderich le pidió permiso a Chapman para fabricar en Europa uno de sus modelos más icónicos, el Lotus Europa. Así nació un prototipo con un nombre de reminiscencias históricas, un coche con un corazón español pero con el alma de un purasangre británico. Se fabricó en Madrid con un motor Seat 1600 de doble árbol de levas que gracias a los ajustes alcanzaba una potencia de entre 120 y 130 caballos. Aunque nunca pasó de ser un prototipo, el auto fue tan impresionante que todas las revistas especializadas de la época hablaron de él. Fue un sprint glorioso hacia el éxito, un coche que, aunque se quedó en la línea de salida, demostró que la ambición y la pasión pueden crear bellezas únicas, incluso si solo se materializan en una sola unidad. Y número 1, Amilcar C6, 1926. Cuando hablamos de los autos de carreras de la década de 1920, la mente vuela directo a Bugatti, con su elegancia y récords. Pero hubo una marca francesa casi olvidada que merecía tanto o más protagonismo. Imagina un pequeño deportivo con un motor que apenas superaba 1 litro de cilindrada, pero que era tan ágil y rápido que competía de tú a tú con los gigantes de la época, demostrando que en los albores del automovilismo, la ligereza era la verdadera reina de la velocidad. Un dato curioso que muestra su relativo anonimato es el mito urbano que rodea la trágica muerte de la bailarina Isadora Duncan. La leyenda dice que su bufanda se enredó en el eje de un Bugatti. La historia es cierta, pero el coche en cuestión no era un Bugatti, sino un modelo de esta marca, el CGSS. O sea, que hasta para leyendas oscuras, este modelo quedó en las sombras de su competidor más fuerte. El verdadero purasangre de la marca era el C6, un automóvil que no buscaba la potencia bruta, sino la precisión. Con un peso que apenas superaba los 600 kilogramos, su motor de 1.1 litros potenciado con un compresor Rhodes generaba más de 80 caballos de fuerza. Puede que no suene mucho a hoy en día, pero en 1926 era una cifra espectacular para un auto de su tamaño. Este compresor, que se movía con una correa, comprimía el aire para inyectarlo en el motor, lo que permitía una aceleración rápida y constante. A 6.000 revoluciones por minuto, este pequeño motor cantaba una melodía que era música para los oídos de los aficionados a las carreras. Pero más allá de sus números, este coche era una obra de arte. Su diseño con líneas largas y carrocerías de 2 asientos era una muestra de la artesanía de la época. Cada detalle estaba pensado para la competición, desde su chasis robusto hasta su minimalista interior. Fue un competidor feroz en las carreras de resistencia y Grand Prix, demostrando que no se necesitaba un motor enorme para ser un campeón. ¿Conocías algunos de estos modelos? Si ya habías oído hablar de ellos, considérate un verdadero conocedor de coches. Y si no los conocías, ¿te gustaría ver uno de ellos en persona? Déjanos tus comentarios, te leemos. Recuerda también dejar tu like y compartir. Y para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.